Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener la siguiente clase con respecto al curso de predicación expositiva. Ya al día de hoy, pues hemos visto lo que es la introducción a la predicación, vimos qué era la predicación y hemos estado avanzando pues en la lectura del libro. También es muy importante, pues ya estamos trabajando en la familiarización. Hemos hecho juntos en las últimas dos clases el trabajo de familiarización. Es muy importante en nosotros poder tenerlo listo. Aquí podemos ver lo que hemos estado trabajando durante las semanas. Vamos a ver un repaso rápido, ¿verdad? Así para poder, yo sé que todo esto ustedes ya lo están trabajando en su familiarización. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes que pueden ser de mucha utilidad. Primero, pues entender que la parte integral es la familiarización, la interpretación, la formulación y la comunicación. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar lo que es la interpretación y lo vamos a hacer a través del bosquejo exegético. ¿Sí? Bueno, hemos visto algunos puntos importantes, la selección del texto, también entender la importancia de las lecturas iniciales, que sea bastante familiar ya el texto para nosotros porque hemos estado leyendo la carta a los colosenses, ¿verdad? Y un sermón creativo empieza con alguien que ve lo que otros no han visto. Entonces, eso solo lo podemos lograr a través de la lectura. No hay que apresurarse a interpretar, hay que primero observar. Ahorita no hemos estado interpretando en toda la familiarización, hemos estado observando. Aquí vemos mi pasaje, ¿verdad? Segunda de Corintios 9, del 6 al 15. Los primeros pasos, los datos generales, los personajes, la historia general del pasaje y las palabras claves, ¿verdad? Todo esto lo vimos en estas semanas. Aquí lo estamos viendo a través de qué? De de mi trabajo de segunda de Corintios. Los siguientes pasos son el lenguaje figurado, observar y encontrar si existe el lenguaje figurado, los conceptos repetidos, identificar los verbos y los tiempos, identificar los problemas del texto. Si existiera algún problema. En mi texto, estos son la parte de los lenguajes figurados y aquí vemos los conceptos repetidos, ¿verdad? Todo esto ya lo hemos visto. Luego, identificar el texto. Para mí la identificación me ayudó mucho, sobre todo en el título de la clase, ¿verdad? Entonces, por el verbo recordar. Luego buscar problemas del texto. Mi texto sí tiene un problema de interpretación y había que solucionarlo para poder darle viabilidad a todo el texto. Luego encontramos los siguientes pasos: identificar circunstancias especiales, ¿verdad? Si el texto responde a una circunstancia especial o es general. Relaciones lógicas, palabras conectivas y divisiones naturales, ¿verdad? Esto fue lo que vimos la semana pasada. Aquí vemos las circunstancias especiales de mi pasaje, las relaciones lógicas, ¿verdad? Que encontré en el pasaje, tres grupos de relaciones lógicas que explicamos, ¿verdad? En la clase la semana pasada, ¿verdad? Las palabras conectivas, las palabras claves o conjunciones que el texto puede tener y que me puede dar una guía de mi bosquejo. Y luego, para finalizar, las divisiones naturales del texto. Yo encontré estas tres principales divisiones y una conclusión en el versículo 15, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahorita en cuanto a la familiarización, ¿ok? Entonces, entender que la predicación es ciencia, pero también es un arte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vimos, la parte de la familiarización. La siguiente parte es la interpretación, ¿verdad? Ese es el siguiente punto. Ya entendemos el pasaje, ya comprendemos, ya vimos todo, ¿verdad? Lo que acabo de resumir. Ya estamos en la capacidad de dar una interpretación exegética.
Exégesis, ¿verdad? Es sacar del texto, es entender el texto, es sacar de, ¿verdad? Entonces es muy importante nosotros haber hecho a conciencia la familiarización para poder tener una correcta interpretación del texto. Si nosotros no hacemos la familiarización a conciencia, pues puede ser que lo interpretemos al final correctamente, pero no será a conciencia, no estaremos seguros. O puede ser al final que al no hacerlo lo interpretemos mal y dañemos la iglesia, Dios no sea honrado, porque vamos a decir cosas que están fuera de contexto. Y a ti te lastimaría, ¿no? Que alguien hablara algo que tú dijiste y que lo sacara del contexto y que no fuera lo que tú dijiste, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Es como que tú dijeras, yo no voy a ayudar a mi, estás hablando con alguien, y dijeras, si mi mamá toma esta decisión o si mi mamá compra esto, yo no la voy a ayudar. Yo no voy a ayudar a mi mamá porque no estoy de acuerdo con lo que hace. ¿Ok? Esa es la idea que tú tienes. Pero alguien solo escuchó esa parte de que tú no, ya no vas a ayudar a tu mamá y esa persona va y habla con alguien más y dice, ya oíste lo que dijo Paulo, que él nunca más iba a ayudar a su mamá, que él no va a ayudar a su mamá, él no está honrando a su mamá, no, mira, él es un predicador y no ayuda a su mamá, qué mal, ¿verdad? Qué mal. Y luego yo me entero, me lastimaría mucho porque mis palabras están siendo sacadas del contexto, ¿verdad? Yo no estaba diciendo que no voy a ayudar a mi mamá, sino en esa compra específica que ella va a hacer en la cual no estoy de acuerdo, no la voy a ayudar. Entonces, ese es el contexto, es la familiarización que debemos de hacer para no sacar nuestra este, predicación de contexto. Los domingos, el púlpito es mancillado, hermanos, en miles de lugares porque no se hace el trabajo de la familiarización a conciencia, ¿verdad? Entonces, esto nos da una certeza de lo que estamos hablando y del texto que vamos a predicar. Hoy veremos entonces, es muy breve lo que vamos a ver, pero muy importante, y es, hermanos, tal vez en la parte que menos estamos como acostumbrados a entender, y es el bosquejo exegético o, ¿verdad? Lo que yo dice al inicio de la exposición que acabamos de ver, la interpretación. ¿Qué es la interpretación? ¿Verdad? ¿Qué es la interpretar? Es ahora entender lo que dice el texto. Aquí no estamos aplicando todavía. No estamos dando aplicaciones, no estamos dando conclusiones, sino estamos interpretando el texto, ¿sí? Interpretando el texto. Entonces, la interpretación la vamos a hacer en lo que es muy breve, muy concisa, lo que se llama el bosquejo mayor exegético, ¿verdad? El bosquejo mayor exegético. Entonces, este es el bosquejo este bosquejo no nos va a servir para predicar. El día que subamos al púlpito, no es este el bosquejo con el que subiremos al púlpito, ¿verdad? Sino es el bosquejo que nos ayudará a interpretar, ¿sí? A interpretar lo que estamos predicando o lo que vamos a predicar, perdón, lo que acabamos de estudiar, ¿sí? Pues espero que recuerdes un poco lo que hablamos del contexto, de toda la familiarización de 2 de Corintios 9, del 6 en adelante, del 6 al 15. Entonces, vamos a ver el bosquejo exegético como yo lo hice. Y vamos a ir punto por punto. Lo primero que debemos de ver es de qué habla el pasaje, ¿sí? ¿De qué habla el pasaje? ¿Cuál es el tema del pasaje? ¿Sí? ¿Cuál es el tema principal del pasaje? ¿Verdad? En mi caso es muy claro de qué está hablando, de recordar a los corintios sobre la importancia de tomar parte en la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Ese es el tema de mi pasaje. ¿Hoy nosotros vamos a ayudar a la iglesia de Jerusalén? No, ¿verdad? Entonces, por eso no es el tema para la predicación, es el tema para entender e interpretar el pasaje. ¿Ok? Luego, la otra semana ya haremos el bosquejo homilético, ¿verdad? Que es ya el venir y realizar
ese planteamiento para poder enseñar, ese sí es el que vamos a usar, pero este es muy importante porque me da el análisis exegético, la interpretación, ¿verdad? Este es el que hace el puente entre la familiarización y el bosquejo homilético, ¿verdad? Mi bosquejo de predicación. Es este el que hace el enlace. Sin este, la familiarización puede quedar muy ambigua, ¿verdad? Lo que yo quiero que entendamos, hermanos, es que nosotros debemos de tener clara la idea, porque no podemos transmitir una idea clara a los hermanos si nosotros no estamos teniendo la idea clara, ¿ok? Entonces es muy importante este bosquejo mayor exegético. ¿De qué habla el tema? En mi caso, de recordar a los corintios sobre la importancia de tomar parte en la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. En pocas palabras, 2 líneas, ¿verdad? Puedo yo sintetizar el tema. ¿Qué dice Dios qué dice, perdón, de lo que habla, ¿verdad? Ya vimos de que habla de la ofrenda, de la colecta. ¿Qué dice sobre la colecta? El complemento. Que la iglesia debe entender la visión de Dios sobre la generosidad, también el papel de Dios como proveedor de todo y el efecto en los receptores de la ayuda. Eso es lo que dice, ese es el complemento. Obviamente aquí esto no lo vamos a encontrar, digámoslo así, en la Biblia, en un versículo. Es aquí donde nuestra cabeza debe de empezar a crear, ¿sí? A funcionar para poder tener estas frases que van a crear ese puente. Entonces vemos 2 puntos, el tema y el complemento del tema. El tema es recordar a los corintios sobre la importancia de tomar parte en la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál es el complemento? ¿Cuáles son las variantes? ¿Cómo se complementa el tema? Pues ya lo vimos acá en los que serán más adelante los puntos de la clase. La visión de Dios sobre la generosidad, el papel de Dios como proveedor de todo y el efecto en los receptores de la ayuda. ¿Ok? Entonces vemos acá esto muy claramente. Es muy importante el poder entenderlo y comprenderlo. Luego venimos con el bosquejo mayor exegético. ¿Ok? Segunda de Corintios 9, del 6 al 15. ¿Cuál es el propósito del pasaje? El propósito del pasaje, aunque se oiga repetitivo, tiene que ver con el tema. Recordar a los hermanos de la iglesia en Corinto cómo deben de ver la generosidad la cual habían olvidado, ¿verdad? Aquí ya yo mezclo tanto el tema como el complemento. Entonces, este es el propósito. ¿Recuerdas todo lo que yo les comenté en la familiarización? Ellos habían olvidado, ¿verdad? Por eso usa ese subjuntivo, ¿verdad? Pablo, ellos habían olvidado la colecta, la habían empezado un año antes, dice 2 Corintios 8. Eso lo aprendí ¿dónde? En mis lecturas, ¿verdad? Preliminares. Ellos habían empezado un año antes, pero ya había pasado un año y no habían concluido la colecta. Lo habían olvidado, ¿verdad? Entonces había que recordar a los hermanos de la iglesia esto. Y luego veo 3 puntos que están enlazados con, voy a dejar de compartir acá, estos 3 puntos que tú ves acá, estos 3 puntos están enlazados con, perdóname, están enlazados o estarán enlazados, ¿verdad? Con los, las divisiones naturales del texto, ¿sí? Estos 3 puntos, ¿verdad? Estarán enlazados con estos 3 grupos, ¿verdad? Aquí yo ya creé, por toda la familiarización que hice, creo que estos son los 3 grupos esenciales, ¿verdad? Las 3 divisiones esenciales del texto que yo voy a predicar. Entonces, esto me va a ayudar para que esto sea el punto 1, el punto 2, el punto 3 y puede haber aquí una conclusión o lo puedo enlazar con alguno de los puntos. Te voy a ver esta parte, como en el transcurso yo cambié un poco la idea, pero ya al hacer los bosquejos. Pero aquí veo los 3 grupos principales, ¿ok?
los tres grupos principales para poder realizar lo que ahora viene es los 3 puntos de mi bosquejo exegético. ¿Qué es el bosquejo exegético? ¿Qué tiene que decir los 3 puntos? Los 3 puntos tienen que decir la esencia, la síntesis de los versículos. ¿Sí? Tengo que simplificarlo, ¿verdad? Porque de ahí sacaré luego el título, porque este no será mi título porque es demasiado largo, ¿verdad? Como hemos aprendido en el libro, los títulos deben de ser cortos, pero acá va a ser largo porque es la idea exegética, ¿verdad? De cada punto, ¿verdad? La interpretación de cada punto. No aplicación, aquí no hay aplicaciones, no hay nada de eso, solo interpretar. ¿Cómo interpreto entonces? Segunda de Corintios 9, del 6 al 7. Recuerden el principio de la siembra y la cosecha y el valor de dar con generosidad y alegría. ¿Sí? Esto es, en síntesis, lo que dicen esos dos versículos. El recordar el principio de que el que siembra poco, poco cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Entonces tengo que recordar ese principio, ¿verdad? Entonces yo lo delimito, ¿verdad? En estas dos líneas. Luego el segundo punto, ¿verdad? Segunda de Corintios 9, del 8 al 11. La iglesia de Corinto debía entender que solo son mayordomos de los bienes del Señor. Él provee todo, la semilla y la cosecha. ¿Recuerdas que eso dice esos versículos? Dios da la cosecha, Dios da la semilla, Dios producirá. Entonces el punto 2 de mi bosquejo exegético es que a la iglesia de los Corintios, no a la iglesia de Quito ahorita, porque yo tengo que estoy interpretando lo que veo, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo ahí? Tú estás haciendo un viaje, hermano, de 2000 años atrás y estás a través de toda la familiarización, hiciste ese viaje para entender el texto. O sea, te trasladaste 2000 años atrás y hoy tú puedes ver tu pasaje como lo vieron esos hermanos, como lo entendieron esos hermanos. ¿Sí? Esa es la base. Ese es el puente correcto para poder entender. Es más fácil interpretar, pero no es lo correcto y no es lo certero, es lo cómodo. Aquí nos ayuda a pensar. Yo tengo que sintetizar. Tú estás haciendo exégesis, tú estás sacando, tú estás interpretando estas herramientas hermenéuticas. Muchos predicadores las han olvidado. Agarran el texto, ponen 1.1, punto 2, punto 3, y la verdad no tienen la conciencia limpia de saber que están predicando con una interpretación correcta, porque no han hecho toda esta labor, todo este trabajo, ¿sí? Todo este trabajo que son horas de trabajo, hermano. Tú ya lo estás experimentando, ¿verdad? Son horas de trabajo para un sermón, tal vez de 30 minutos, ¿verdad? Entonces tú dices, es más fácil copiarlo, es más fácil buscarlo en sermones.com, pero este trabajo es el que verdaderamente Dios bendice y la seguridad con la que el predicador se para a poder predicar, la seguridad de lo que está diciendo, ¿verdad? El respaldo del Señor es algo que solo se puede conseguir con trabajo y con determinación. Tercero, ¿verdad? El tercer punto, entonces el segundo punto, hermano, era entender la idea, ¿no? La idea del punto 2 es Dios es el que todo lo da, Dios, y los corintios debían entenderlo porque ellos se sentían dueños de su dinero, ¿verdad? Y ellos no eran dueños de su dinero, no eran dueños de su cosecha, el Señor les había dado todo. Y el tercer punto de este bosquejo exegético, segunda de Corintios 9, del 12 al 14, es la ayuda que se da produce un espíritu de gratitud y amor, tanto a Dios como a la iglesia que envía la ayuda. Eso es lo que vemos en estos versículos del 12 al 14, ¿verdad? Del 12 al 14, ¿verdad? Y yo creo que hasta el 15. Pero bueno, entonces veo acá los 3 puntos. ¿Verdad? Aquí tú estás interpretando, esto es interpretación. Estás diciéndonos, esto es lo que está sucediendo ahí.
esto es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Hoy está naciendo, momentos antes de grabar esta clase, está naciendo mi sobrino, ¿verdad? Y mi esposa está ahí, ¿verdad? Con su hermana y está pues filmando y están viendo y parece que en el hospital se puede ver cuando los están bañando, los están limpiando y me manda videos y yo no entiendo nada de lo que están haciendo ahí. ¿Verdad? Yo no entiendo qué es esto, qué es lo que se ve acá, qué es este aparato que tiene en la mano, qué es esta cosa. O sea, yo me confundo al verlo y por ratitos me da como miedo, ¿no? De ver todo eso ahí encima la gente del bebé, ¿no? Pero si alguien me lo explica, me dice, mira, lo que pasa es esto, y lo que él tiene en la mano, este aparato sirve para eso, esta bomba que extrae el líquido de su boca es por esto, ¿verdad? Lloran por esto hacen esto, esto que se ve que sale de aquí de su pancita, es este cordón. Me explica, ok, ya puedo entender, está haciendo exégesis de eso, ¿verdad? Y es lo que hacemos acá, ¿verdad? Y no es común, ¿verdad? En los predicadores de nuestra iglesia, hacer un bosquejo exegético, de verdad. Son, bueno, la verdad no sé, sería mentirte si decirte son pocos o son mínimos, pero porque no fuimos enseñados, ¿verdad? No fuimos enseñados, aprendimos en la práctica. Por eso hoy Dios nos ha permitido tener ya maestros, hermanos dotados y nos ha permitido a otros poder asistir a seminarios y cosas así para que todos vayamos aprendiendo y poder ya no cometer los errores que tal vez cometimos en el pasado y que yo cometí muchas veces y que seguramente Dios por su misericordia no me mandó un rayo del cielo, pero muchas veces yo estuve diciendo lo que no era porque no había hecho todo este trabajo, ¿verdad? Concluimos con la idea central. Entonces, la idea central es la síntesis de todo. Entre menos líneas, mejor, siempre y cuando se logre entender. El bosquejo exegético tiene que ser de una página. No puede ser mayor de una página. Si no, ya no es exegético, ¿verdad? Ya estás poniendo, te das cuenta que aquí en el punto 1 no hay subpuntos, ¿verdad? No, porque eso lo haremos después. Aquí solo estamos hablando de ideas interpretativas centrales. Entonces, la idea central con la que concluimos es, Pablo recuerda a los corintios cuál debe ser su visión hacia la generosidad, la provisión de Dios y el resultado y efecto que tienen los destinatarios la ayuda. La generosidad es un asunto espiritual, no material. Esa es la idea central que yo logro captar después de hacer el bosquejo exegético. Entonces, concluyendo, ¿cuáles son los puntos que debe tener tu bosquejo exegético? Tema, complemento del tema, y luego viene el cuerpo del bosquejo. Bosquejo exegético, propósito del pasaje, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Puede ser que tu bosquejo sea de 2 puntos, ¿verdad? Puede ser que sea de 5 puntos, depende del texto que tú hayas escogido. Y después de ver esto, yo entiendo, ya previamente he hecho la familiarización y luego pensando, ¿verdad? Exegéticamente y creando el bosquejo, yo ya puedo concluir con la idea central. Pablo recuerda a los corintios cuál debe ser su visión hacia la generosidad, la provisión de Dios y el resultado y efecto que tienen los destinatarios de la ayuda. La generosidad es un asunto espiritual, no material. Amén. Entonces, esto es muy importante el poder comprender y el poder entender, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar y nos va a abrir la mente para poder crear nuestros bosquejos exegéticos. Esto es muy importante. Yo les dejo esto y espero que sea de ayuda. El día de hoy deben de entregar ya su familiarización. No se tarden mucho porque lo ideal sería que yo pudiera revisarlas para poder hacerles ver qué cosas están mal,
¿verdad? ¿Qué cosas están mal? ¿Qué cosas necesitan un cambio? ¿Necesitan ayuda? ¿Necesitan ser trabajadas? ¿Verdad? Entonces, después de esto, pues de hacer bien su familiarización, pueden ya trabajar su bosquejo exegético y los bosquejos ya me los mandarán juntos, creo yo. Si no estoy mal, no estoy seguro ahorita si es por separado, pero si no, igual la otra semana veremos el bosquejo homilético. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que estén muy bien y que esto haya sido de utilidad y sigan trabajando. Sé que no es fácil, pero trae un efecto importante en nuestra vida y también empezar a crear esos modelos para predicar de una manera más efectiva. Que Dios les bendiga, hermanos.